Instruye al niño en su carrera que cuando fuere adulto no se apartará de él. Este proverbio, cuando uno lo lee, le suscitan las siguientes preguntas. ¿Qué estamos haciendo con la instrucción de nuestros hijos? ¿Estamos instruyendo verdaderamente a nuestros hijos en el camino del bien? ¿Dónde están ahorita nuestros hijos? ¿Estamos conscientes de que nosotros los padres somos los instructores oficiales de nuestros hijos? Bien, muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. En esta ocasión quiero tratar un tema que corresponde a la familia, que corresponde a los padres de familia. Y me estoy apoyando en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, ¿verdad? Verso 6. Que la Reina Valera 1960 dice: instruye al niño en su carrera, que cuando él sea adulto, cuando llegue viejo, no se apartará de él. Enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Entonces, este libro de Proverbios, como es conocido por los estudiosos de la Biblia, pertenece específicamente a la literatura sapiencial o de sabiduría del pueblo de Israel. Este tipo de literatura tiene como objetivo proporcionar consejos prácticos para la vida cotidiana, explorar la naturaleza de la sabiduría y la conducta correcta, así como reflexionar sobre las cuestiones éticas, morales de la vida. Es un libro muy interesante que está compuesto por una colección de proverbios que son declaraciones breves y con frecuencia poéticas que expresan principios morales y éticos muy prácticos, que buscan a instruir a las personas en la adquisición de sabiduría para llevar una vida justa y virtuosa. Es un recurso muy valioso hoy para los padres de familia, para la educación moral y ética de nuestros hijos en la tradición evangélica. Bien, aquí quiero tener esta reflexión, he recogido algunas notas que me parecen interesantes para ello. En primer lugar, quiero comparar algunas versiones de la Biblia, ¿verdad? Porque nos pueden ayudar muchísimo. Dios habla hoy, dice de la manera siguiente: dale buena educación al niño hoy, al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás lo abandonará. Interesante, ¿no? Esta versión que nos hace una buena comprensión, tener una buena comprensión de este texto. Aquí tenemos la Biblia latinoamericana, que dice así: muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Interesante, pues, como esta versión. Y la Reina Valera actualizada del 2015 dice así: enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue anciano no se apartará de él. ¿Bien? Entonces estas versiones acá nos presentan dos verbos muy importantes, ¿verdad? Que es el verbo instruir y el verbo educar. En uno dice instruye, en el otro dice educa. Entonces la diferencia que encontramos en estos dos conceptos, en estos dos verbos, en estas dos acciones, simplemente la diferencia radica en el alcance y la naturaleza de estas dos actividades, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal de la instrucción, esta se centra
¿verdad? En la transmisión de conocimientos o habilidades específicas. La instrucción puede ser muy específica y puede estar muy orientada a tareas o competencias concretas. En cambio, el objetivo principal de educar, esto implica un proceso más amplio que abarca el desarrollo integral de la persona. La educación en este sentido no se limita a la adquisición de habilidades o a brindar datos. También incluye aspectos como la formación del carácter, la moral y el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales del niño. Por lo tanto, marcan la diferencia entre los dos verbos. El verbo instruir aquí implica más que simplemente proporcionar información, significa también modelar, significa guiar, corregir con amor y con paciencia. De tal manera que la instrucción es un proceso continuo que abarca desde los primeros años de la niñez hasta que alcanza la madurez. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad?, la definición de estos dos verbos. Por lo tanto, tenemos que la instrucción se refiere a la transmisión de información específica o habilidades, y la educación tiene un alcance más amplio abordando el desarrollo integral del niño. Muchas veces ambos términos se han utilizado de la misma manera, pero sí estas distinciones nos pueden ayudar a entender mejor el propósito y la naturaleza de estas dos actividades educativas muy importantes en la educación, en la formación de nuestros niños. Bien, volviendo al texto que leímos de Proverbios 22, verso 6, muchas veces se ha ocupado este pasaje, fíjense bien, de Proverbios como una puerta de escape a los evidentes fracasos en la instrucción de los hijos. Muchos padres se han agarrado en eso. Yo he escuchado durante mi tiempo en la iglesia, he escuchado estas expresiones, ¿verdad? Si yo instruí a mis hijos, yo no sé qué les pasó. Más cuando aún el panorama se vuelve más oscuro, es cuando los padres se aferran a esta promesa y se dirigen a Dios, y fíjense bien, reclamándole, diciéndole que ellos han cumplido con esta promesa, llevando a sus hijos por el buen camino, ¿verdad? Como que si entonces el de la culpa no es el padre de familia. Y en algunas familias la dolorosa pregunta permanece sin tener respuesta durante muchos años. ¿Instruimos verdaderamente a nuestros hijos en el camino del bien? Esta es una pregunta muy importante que los padres en la iglesia deben de preguntarse. Bien, desde el punto de vista cristiano, como creyente, los únicos padres que pueden tener la seguridad de que verán a sus hijos adultos andando por los caminos del bien serán aquellos que siguen el consejo de Proverbios 22, 6. Que se instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bien, entonces el consejo de instruir, fijémonos bien en esto, e instruye a tus hijos en la senda del bien mientras sean jóvenes, porque cuando ya sean adultos, si los instruimos bien, eso no se van a apartar. Un significado obvio de este proverbio es que los hijos, fíjense bien, continuarán en la edad adulta las líneas de pensamiento y las acciones que practicaron con sus padres cuando fueron pequeños. Esto es así. Todas estas cosas que ellos practicaron, todas estas cosas que hicieron cuando fueron adolescentes
y cuando fueron jóvenes, fíjense bien, les hará desarrollar su personalidad y serán libres para decidir sus propios caminos. Y es aquí, estimados hermanos y hermanas, donde depende la instrucción que ellos han recibido de nosotros. Si usted lo hizo bien, saldrá bien. Si no lo hizo bien, pues irá para otro lado. Sin embargo, fíjense bien, esto yo lo he escuchado. Muchos padres dicen, mis hijos no son tan malos. Puede que no lo sean, pero a veces nosotros, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que hay escondido en sus mentes? Que nosotros no logramos saber. Si lo que están haciendo será correcto, será del gusto de Dios. Otros dicen, a mis hijos yo los he criado en un hogar cristiano y se les ha enseñado todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Sin embargo, no están en la iglesia. ¿Será que la promesa de Dios no funciona? Es una buena pregunta. Bien. Por lo tanto, es bueno señalar lo siguiente. Este proverbio nos da una promesa esperanzadora. Cuando entrenamos a nuestros hijos en el camino correcto, es probable que continúen caminando en esa dirección, incluso en su vejez. ¿Por qué? Porque estamos sembrando semillas de valores. Semillas que pueden arraigar profundamente sus raíces en sus corazones. Esto es así. Algo muy importante que tenemos que decir, que Proverbios 22:6 contiene una de las promesas de Dios y que como todas las promesas de Dios son verdad. Eso lo creemos nosotros como creyentes por fe. El problema no está en la promesa. El problema está en la instrucción que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. El hecho de que los hijos vivan en un hogar cristiano donde los padres les proporcionan las cosas más esenciales de la vida, donde los miembros de la familia dan dinero, dan aportes a la iglesia, oran por las comidas y leen la Biblia. Eso no es el asunto. Es cómo lo hacemos. Sin embargo, todo esto no significa que estamos instruyendo correctamente a nuestros hijos. Yo he recogido acá y quiero presentarles algunas posibilidades, fíjense bien, que pueden ser muy positivas en el esfuerzo de llevar a nuestros hijos por el buen camino. Yo no estoy aquí recetando, esto no es un recetario. Estas son posibilidades que podrían sernos útiles si lo hacemos. Primero, fíjense bien, tener fe en la promesa. Antes yo escuchaba decir que la fe te valga, hijito. Sí, pero la fe le vale a quien la tiene. Entonces, aquí tener fe es tener confianza en la promesa que Dios nos da a través de este proverbio. Dios es fiel a su palabra. Y Proverbios 22:6 es una parte de su palabra inspirada. Y cuando nosotros tratemos de instruir, fíjense bien, cuando nosotros tratemos de instruir a nuestros hijos correctamente, usando lo mejor que podamos, las capacidades que Dios ha puesto, nos ha dado a nosotros, de seguro que Él también hará su parte. Y si no, pues, examinemos lo contrario a la promesa. Es igual, ¿verdad? Yo siempre he dicho que Dios utiliza las capacidades de cada creyente. Dios no nos va a poner a hacer algo que no podamos hacer nosotros.
Por lo tanto, si instruimos a un niño en el camino equivocado, ¿qué pasará? Un padre que es cruel, un padre que es injusto en su hogar, de seguro que tendrá hijos rebeldes, resentidos, porque con su comportamiento injusto hará que sus hijos sean injustos. Y esta es la ley de la cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso es lo que cosechamos. Bien, con frecuencia y con mucho dolor he oído decir a muchos padres de familia, relatando las tristes historias de sus hijos, y concluyen diciendo esta expresión: a pesar de todo lo que se les ha enseñado. Bueno, algo falló. Y no es Dios el que falla. Somos nosotros los padres. Muchas veces nosotros, como predicadores, como maestros, nos hemos olvidado que decir y enseñar son dos términos muy diferentes y que la enseñanza necesita de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Fíjense en esto, no saber enseñar cosas buenas tiene las mismas consecuencias que enseñar cosas malas. Así es que no nos olvidemos de eso. En segundo lugar, ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Padres, seamos un buen ejemplo para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿desea usted que su hijo viva de acuerdo a las palabras suyas o de acuerdo a sus acciones? Recuerden que Jesús le decía a los discípulos, a la gente, no haced lo que ellos dicen y no hagáis lo que ellos hacen. Bien, entonces, su ejemplo, fíjense bien, el ejemplo de los padres está formado por las dos cosas. Muchos padres dicen, hijo, esto es lo que yo quiero que seas. Y el hijo responde, papá, pero tú no lo haces. Alguien ha dicho que los hijos hacen lo que los padres les dicen que hagan hasta la edad de 15 años. Después de los 15 años, los hijos hacen lo que sus padres hacen. No sé, los hijos que ya han tenido esta experiencia, los padres que ya han tenido esta experiencia, es así. El padre y la madre, fíjense bien, son la influencia más importante y fuerte en la vida de sus hijos. Lo triste es que nuestras influencias negativas van a ser las que nuestros hijos van a recoger con mayor facilidad que la influencia positiva. Porque hay una tendencia. Lo que querramos que nuestros hijos sean, lo deberán de recoger de nuestro ejemplo y no solamente de verlo y oírlo. Por lo tanto, fíjense bien, si usted quiere que su hijo ore, enséñele a orar a través del ejemplo. No lo lleve a la fuerza. Enséñelo a orar con su ejemplo. Si usted desea que su hijo sea amable, sea usted también amable. Recuerde que las antenas de los niños funcionan las 24 horas del día. Por lo tanto, es muy importante lo que nosotros hacemos porque nuestros hijos nos están copiando y todo lo que nosotros hacemos es una lección para ellos. No nos olvidemos de eso. Son los mejores alumnos. Tercero, educar a nuestros hijos con amor. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las máximas de la educación hebrea
que la encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versos 6 y 7, donde Dios le dice al pueblo de Israel: estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, que la educación es en todo momento, en todo tiempo, y hay que repetirlas. Aquí hay una pregunta muy importante y se las hago a ustedes ahí, padres de familia. ¿Ustedes pueden mencionar un principio que le hayan enseñado a su hijo? Respóndanse ustedes mismos. Porque existen algunas verdades y principios básicos que necesitamos enseñar a nuestros hijos. No nos olvidemos, nosotros somos los maestros por excelencia de nuestros hijos. Por eso he titulado Instructor Oficial de nuestros hijos. Somos los padres. ¿Por qué? Porque Dios nos los ha puesto para que los conduzcamos en el camino de la salvación. Es tarea que tenemos que hacer nosotros los padres. No permitamos que otros los hagan. La responsabilidad es de nosotros. No nos olvidemos de eso. Fíjense bien, entonces, disciplinar a nuestros hijos debe ser una experiencia estimulante. Mira, a veces nos discipulamos a otras personas, aconsejamos a otras personas. ¿Por qué entonces no hacerlo con nuestros hijos que nos aman tanto? Que somos el modelo de ellos. Este es un privilegio que padre y madre no deben de perder. Y que podamos decir con el tiempo, yo dediqué mi vida a la instrucción de mis hijos. Y esta profunda relación debe ser algo maravilloso para padres e hijos, porque nuestros hijos después van a decir, yo agradezco a mi padre porque mi padre me instruyó bien. En cuarto lugar, a nuestros hijos hay que brindarles amor. Lo necesitan. ¿Por qué razón? Fíjense bien. Nuestros hijos esperan de nosotros mucho amor. Cuando un hijo nace y crece sin el amor de sus padres, será un niño sin seguridad. Será un niño resentido y así vivirá el resto de su vida. Nosotros no podemos entender lo que quiere un jovencito de 8, de 12 o de 16 años, porque hay muchas cosas que hemos olvidado. Pero el niño quiere saber que su papá, que su mamá tratan de entenderlo y que lo aceptan aun cuando no aprueben algunas de sus acciones. Porque ellos esperan mucho amor de nosotros. Bien, el amor de los padres se da cuenta de las angustias, se da cuenta de los problemas de sus hijos, de sus frustraciones y de sus caprichos, de todo lo que sucede en el hijo. Los padres lo sabemos. Muchas veces cometemos errores trágicos porque no podemos distinguir entre amar a alguien y amar lo que él hace. Necesitamos mirar las dos caras de nuestros desacuerdos. El lado de los padres y el lado de nuestros hijos.
Recordemos que nuestros hijos también son personas, son seres humanos, no son solamente nuestros hijos, también son seres humanos que tienen dignidad, que necesitan respeto. Ellos tienen también una personalidad que debemos de respetar, tienen una personalidad que debemos alentarla, no dañarla, porque eso al futuro después hace mucho daño en la vida y en la conducta de nuestros hijos. Aquí hago otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a su hijo que lo amaba? Respóndanse ahí, como padres. Existen muchos padres y muchas madres que son muy duros para decirle a sus hijos, te quiero, te amo. Y ese tipo de padres les cuesta mucho decirle también a su pareja que le ama. Las expresiones de muchos esposos, no, sí, ella sabe. ¿Acaso yo no me casé con ella por eso? Es una evasiva. En quinto lugar, disciplinar a nuestros hijos. Aquí esta acción es clave. El proverbista nos señala el imperativo de la corrección del hijo en este proverbio, en el proverbio 23:13. No rehúses, oiga bien, corregir al muchacho. No rehúses corregir al muchacho. Sin embargo, hoy en día los maltratos físicos con los niños son un grave problema en la sociedad. Y empiezan a descargar un montón de cosas los padres. La disciplina, fíjense bien, apropiada, es saludable y es esencial para el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos. La disciplina apropiada. Al corregir a nuestros hijos, podemos caer en algunos errores que debemos evitar. Y quiero señalar algunos de ellos. Fíjense bien. Primero, no esperemos perfección de nuestros hijos. Como padres, obviamente deseamos que nuestros hijos sean perfectos. Sin embargo, raramente lo logramos. Cuando exigimos demasiado de nuestros hijos, podemos hacer que ellos fracasen emocionalmente. Por eso hay que tener cuidado. Debemos de tener cuidado de no caer en el error egoísta de satisfacer nuestras ambiciones personales. Porque como padres las tenemos. ¿Cómo? Usando a nuestros hijos. En segundo lugar, no dar demasiadas órdenes a nuestros hijos. Esto es uno de los errores en que caemos la mayoría de los padres. ¿Cuándo? Cuando acumulamos tantas órdenes y con frecuencia decimos, fíjense bien, cuando te levantes, vete al baño, lávate bien los dientes, peínate, ven a comer, arregla la cama y cuando vengas del colegio tienes que hacer las tareas de clase y después te pones a barrer la casa y el patio, etcétera y etcétera. En un joven, en un adolescente, todas estas órdenes pueden imaginarse el caos que provoca. Esta situación los pone en un estado de ansiedad terrible, lo que muchas veces los lleva a una ineptitud que para defenderse de este aluvión de órdenes optan por no hacer nada y dejarlo para más tarde. Y ahí viene el conflicto entre el padre. En tercer lugar, el castigo severo. Este es otro error que no debemos de caer. Los hijos, fíjense bien, no nos olvidemos de esto. Nuestros hijos tienen un sentido innato
de lo que es bueno y de lo que es malo. Y generalmente ellos saben cuándo merecen el castigo y cuándo no. Pero la crueldad innecesaria produce en los niños verdadera indignación moral. Y esta violación de justicia llega a producir insensibilidad y un espíritu de venganza que el hijo en cualquier momento te la cobra. Y muchas veces las actitudes negativas de nuestros hijos es una manera de vengarse de nosotros los padres cuando hemos actuado incorrectamente. Y los castigamos fuerte porque no los entendemos. Otro error, disciplinar, pero dar amor. A veces disciplinamos con odio, con indignación. Muchas veces caemos en el siguiente error. Fíjense, le decimos a nuestros hijos, si vas a continuar así, de mí ya no esperes más, no esperes nada. Es un grave error. ¿Cómo es posible que mis padres me digan eso? Con esta actitud lo que estamos cortando son los lazos emocionales, aun cuando no cumplamos con esa amenaza, porque es una amenaza. Tú eres malo y jamás llegarás a hacer nada. No puedes tomar el ejemplo de tu hermana. Son errores gravísimos, porque estos ataques son tan dañinos para el desarrollo de la personalidad que ese adolescente está desarrollando y que a la vez demuestran la falta de amor para nuestros hijos. Con ello estamos diciéndole que no lo querés. Existen hijos que han levantado gruesas paredes alrededor de su corazón. Se vuelven insensibles debido al daño que sus padres les han hecho. El amor es una fuerza poderosa que cuando está presente y cuando se está ausente, el efecto es palpable. Disciplinemos a nuestros hijos, pero con amor, y veremos los resultados positivos en nuestros hijos. Bien, en sexto lugar, es importante establecer una buena comunicación con nuestros hijos, porque de ahí depende el éxito. ¿Dónde están las desavenencias? Porque no te entendieron el mensaje, porque no te comunicaste bien. Y una de las máximas de la comunicación, óigase bien, una de las máximas de la comunicación es poder escuchar al otro, a la otra. Y esto significa que la comunicación se establecerá cuando yo y mi hijo nos escuchemos el uno al otro. Y no solo se debe de entender lo que se dice, sino lo que se quiere decir. Es muy importante, sobre todo en esa relación padre, madre, hijo. En algunas ocasiones nuestros hijos, fíjense bien, tratan simplemente de expresar sus sentimientos. Pero nos venimos nosotros y los juzgamos y les damos nuestra opinión, pero ellos no esperan que nosotros los juzguemos. ¿Quién nos ha puesto a ser jueces de nuestros hijos? Cuando nosotros permanezcamos abiertos a cualquier cosa que nuestros hijos sientan, les estamos dando una base segura para la confianza y la ayuda mutua que debemos tener con ellos. Por eso encontramos nosotros a personas insensibles. Y si uno revisa el historial de su vida, les pasó eso. El niño le dice a su madre, lo que
no le puede decir a su padre. Esto es muy importante. O viceversa. Por eso en la educación de los hijos, padre y madre son fundamentales. Son un complemento. Instruye al niño en su camino y no dice a los niños. La educación es individual porque cada niño se está desarrollando de manera diferente. Por lo tanto, necesita que sus padres le respondan de manera diferente. Porque todos nuestros hijos tienen diferente comportamiento. Por ello, la comunicación debe estar dirigida a descubrir dónde está cada hijo, en qué terreno emocional, en qué terreno espiritual y físico se encuentra. Y desde ese punto ayudarlo a avanzar por el camino del bien, por el camino que nuestro Dios nos ha mostrado. En séptimo lugar, tenemos que hay que alimentar la autoestima de nuestros hijos. Miren, toda persona, fíjense bien, toda persona necesita tener una buena imagen de sí mismo. No para alimentar el ego, sino para sentir su propio valor. Nada hay que levante tanto la autoestima como la aprobación, la alabanza y el aliento de un padre o de una madre para con su hijo. Aun cuando el niño no haga las cosas a como a uno le gustaría que lo hiciera. Hay que fijarse bien en el detalle que puede ser alabado. Hágale algunas sugerencias para mejorar la obra, pero no lo bote, no lo desbarate, no lo derrumbe. Ayúdenlo. No cometa el grave error de criticarlo cuando no pudo hacer algo. Fíjense bien, así actúa el amor en acción. Aun cuando haga mal las cosas deliberadamente, todavía podemos construir. Si tratamos de descubrir y tratamos de entender sus razones, recordemos que la persona es más importante que sus acciones. No tanto lo que está haciendo, sino la persona que lo está haciendo. Son nuestros hijos. Por lo tanto, permítame acá hacer algunas conclusiones. Estamos conscientes que de nuestra tarea como guías, como entrenadores de nuestros hijos, los padres, debemos de estar conscientes de esta tarea y que nuestras acciones, nuestras enseñanzas reflejan los valores que deseamos que lleven consigo en su viaje por la vida nuestros hijos. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean amables, seamos amables nosotros. Queremos que nuestros hijos sean responsables, seamos responsables. Que al seguir el camino correcto encuentren alegría, que entiendan bien el propósito de su vida y que ellos puedan tener un amor duradero. Instruye a tu hijo en su camino. Fíjense bien, creyendo en la promesa de Dios. Y cuando sea mayor, él permanecerá en el camino en que tú lo pusiste. Y tú estarás satisfecho de tu trabajo en la educación y en la formación que le diste a tu hijo. Y oiga bien, y serás bendición para la sociedad, serás bendición para tu familia, serás bendición para la iglesia y serás bendición para Dios.
Así es que muchísimas gracias, estimados hermanos, por esta oportunidad de compartir con ustedes esta reflexión como padres de familia y la tarea de instruir a nuestros hijos. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y muchos deseos de paz y bien para cada uno.